El aire cónico de Próxima B9 quemó los pulmones de Alax mientras se arrastraba entre los restos humeantes de lo que una vez fue la primera línea. La batalla había avanzado hacía horas, dejando solo a los muertos y a quienes pronto se unirían a ellos. Su mano de 6 dedos se aferró al suelo rocoso, tirando de su cuerpo destrozado hacia adelante, centímetro a centímetro, con una insoportable inmovilidad. ¿Dónde debería haber estado su pierna derecha? Solo había un muñón irregular, cauterizado apresuradamente por su propia pistola de plasma en un acto desesperado de supervivencia. El recuerdo de la explosión aún resonaba en su mente. La placa de presión no había visto el destello cegador. La sensación de ser arrojada como un juguete desechado, ahora inútil. El comandante del batallón había dicho eso sin siquiera mirarla mientras ordenaba la retirada. Dejarla. No desperdiciamos recursos en unidades dañadas. Esa era la forma de ser de los rellanos. La eficiencia militar por encima de toda la compasión era debilidad. Los heridos eran cargas. Mejor morir con honor que vivir con la imperfección. Sangre del color de ámbar se filtraba a través de su vendaje improvisado. El dolor había comenzado a disminuir, lo cual Alcy sabía que era una mala señal. Su piel translúcida había adquirido un tono grisáceo. Los patrones bioluminiscentes que normalmente latían por su cuerpo se atenuaban con cada momento que pasaba. Así es como termina. Susurró al vacío campo de batalla. Su voz era como el viento a través del cristal. Sus grandes ojos facetados, una vez violetas brillantes, ahora se nublaban a medida que la luz comenzaba a desvanecerse de su visión. El sonido de pasos la paralizó. Instintivamente, buscó su arma, pero solo encontró aire vacío donde debería haber estado su funda. No te muevas. Se oyó una voz que hablaba el idioma comercial común del sector, no humano. El corazón de Alax se aceleró en su pecho. Los humanos eran los bárbaros enemigos. Impredecibles y violentos según la propaganda de Reían. Nunca había visto uno de cerca antes de la guerra. Ahora moriría a sus manos. Dije que no te muevas. Estás empeorando la hemorragia. El humano apareció arrodillado junto a su hombre. Pensó que las diferencias de género humano eran sutiles a los ojos de Rexan. Llevaba el distintivo brazalete blanco y rojo de su núcleo médico. Polvo y sangre cubrían su uniforme. Su rostro estaba manchado de mugre bajo un casco que parecía demasiado grande para su cabeza. ¿Militar?, preguntó. Sus ojos escanearon su andrajoso uniforme. Sí. Alcy logró su implante traductor, convirtiendo su habla cristalina en algo que el humano podía entender. Cuarto batallón de expansión. No es que importe ahora. El rostro del humano hizo algo extraño, entonces las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo. Su frente frunció el ceño. Te dejaron aquí para morir. No era una pregunta, pero Axi respondió. En fin, estoy dañado. Ya no soy eficiente. Eso es, __. El humano dijo una palabra. Su traductor no pudo captar bien. Él ya estaba abriendo una mochila atada a su espalda, sacando suministros. Soy Theo, teniente Theodore Maxwell, médico de combate de la UNMC. ¿Por qué dime tu nombre? Soy tú. Tu enemigo. La voz de Alax vaciló mientras la oscuridad se cernía sobre sus conciencias. Ahora no estás. Respondió Theo, inyectándole algo en el hombro casi de inmediato. El dolor comenzó a disminuir. Ahora mismo, solo eres alguien que necesita ayuda. Mi gente no haría lo mismo por ti, dijo, incapaz de entender por qué este humano no la estaba rematando o simplemente se alejaba. Theo estaba ocupado examinando su pierna destrozada. Su toque, sorprendentemente suave. Sí, bueno. Tal vez esa sea la diferencia entre nosotros. Quédate quieta, esto va a doler. Le hizo algo en la pierna que hizo que Axi gritara, un sonido como de cristal roto. Pero cuando el dolor remitió, el sangrado se detuvo. Escucha, no puedo tratarte adecuadamente. Aquí, dijo, mirando a su alrededor, al campo de batalla expuesto. Mis órdenes son recuperar a nuestros heridos y dejar a los enemigos bajas. Pero se detuvo, como si estuviera luchando consigo mismo. No me alisté para ser médico. Dejar que la gente muera cuando puedo. Ayúdalos. ¿Por qué? Alcy preguntó con sinceridad. Confundido. No soy nada para ti porque eso es lo que nos hace humanos, respondió. Simplemente. Entonces, para su sorpresa, la levantó, acunando su cuerpo roto contra su pecho.
Tengo un puesto de avanzada a 2 clics. Al este. No es mucho, pero tiene suministros. Y lo más importante, tiene un prototipo de equipo de biosíntesis. Biosíntesis, te conseguiremos una nueva pierna. Theo dijo con determinación que Alcy no podía comprender y luego averiguaremos qué hacer a continuación mientras cargaba su K por el campo de batalla, evitando cráteres y alguna que otra munición sin explotar. Alcy estudió su rostro. Había algo allí que nunca había visto. En sus propios comandantes, algo que su especie consideraría peligroso, debilidad, pero que despertaba algo dentro de ella. Mi designación es ingeniera de combate. Alaxi Binsol, dijo finalmente, mientras los analgésicos comenzaban a marearla. Encantado de conocerte, Alcy. Theo. Respondió ajustando su agarre. Manténla cómoda, vamos a llevarte a algún lugar seguro mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse. Alcy se dio cuenta de que, por primera vez, desde que la mina le había quitado la pierna, sintió algo inesperado, esperanza en la distancia. Los sonidos de la guerra continuaban, pero para ese momento, en los brazos de su enemigo, Alcy encontró una extraña pieza que nunca había conocido entre los de su especie. El puesto de avanzada era poco más que un refugio prefabricado, ubicado en la ladera de un afloramiento rocoso, camuflado para mimetizarse con el paisaje alienígena. En su interior, el equipo médico zumbaba junto a terminales tácticas y redes de comunicación. Theo no lo había llamado mucho, pero para Axi, que nunca había visto tecnología humana de cerca, era una maravilla de ingenio. Entraba y salía de la conciencia mientras Theo trabajaba con la máquina de biosíntesis y hacía clic, escaneando la estructura de su fisiología rellana, adaptando los protocolos protésicos humanos a la biología alienígena. Las capacidades regenerativas de su especie hicieron posible el injerto, pero el dolor superaba cualquier cosa que hubiera experimentado. Lo siento, murmuraba Theo cada vez que ella gritaba. Sus manos firmes, a pesar de la angustia en sus ojos, estoy trabajando con anestesia limitada, tu metabolismo lo procesa. 3 días pasaron demasiado rápido en una neblina de dolor y extraños sueños vívidos. Cuando Alcy finalmente recuperó la conciencia, se encontró acostada en un catre. Una fina manta le cubría la parte inferior del cuerpo. Titubeante, levantó la manta y se quedó mirando con asombro lo que vio. Donde había estado su extremidad faltante, ahora era un elegante apéndice sintético. Su superficie era una mezcla de componentes metálicos y secciones translúcidas que pulsaban con bioluminiscencia artificial, que coincidía con sus patrones naturales. No era tecnología rellana, era algo nuevo, un híbrido de ingenio humano y adaptación a su forma alienígena. Responde a tus patrones neuronales. Theo dijo al notar que estaba despierta. Parecía exhausto. Sus ojeras sugerían que apenas había dormido. El biosintetizador se unió a tu sistema nervioso. Intenta moverlo tímidamente. Alcy se concentró en la nueva extremidad. Al principio no pasó nada, luego, con un leve sonido inquietante, el pie se flexionó. Un jadeo se le escapó. Un sonido como campanillas de viento en una tormenta. Funciona, susurró. Doblando la rodilla experimentalmente, ¿cómo sabes cómo adaptarla a mi fisiología? Theo sonrió con cansancio. No lo sabía exactamente. El biosintetizador hizo la mayor parte del trabajo. Es tecnología experimental diseñada para adaptarse a la biología alienígena desconocida. Yo solo guié el proceso. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo despeinado. Orden. No sabe. Tengo acceso a ella. Se suponía que era para oficiales de alto rango. Solo que las implicaciones no se le escaparon. Alcy, has arriesgado mucho por un enemigo. He estado llamando para explorar zonas de reconocimiento durante los últimos 3 días. Admitió que están empezando a sospechar. Me perdí 2 registros. Ellie se esforzó por incorporarse. Su nueva pierna respondía torpemente, pero efectivamente, ¿por qué te arriesgarías por mí? Theo se ocupó de revisar sus signos vitales, evitando sus ojos multifacéticos porque era lo correcto. Hacer lo correcto es un lujo de paz. Alcy replicó. El traductor se esforzaba por transmitir el complejo concepto rellano de que estamos en guerra. Theo simplemente dijo, lo que hacemos durante ellas define quiénes somos, después de todo. Alcy se conmovió al oír esas palabras. Un concepto ajeno a la doctrina militar rellana, la idea de que las acciones en la guerra podrían guiarse por principios más allá de la victoria fue revolucionario para ella durante la semana siguiente. Mientras Theo la ayudaba a adaptarse a la extremidad sintética,
desarrollaron una rutina. Las mañanas se dedicaban a la fisioterapia, las tardes al descanso y la recuperación. Por las noches, compartían comidas de las raciones de Theo, complementadas con alimentos locales. Flora, según él, era seguro para su consumo. ¿Por qué te hiciste médico?, preguntó una noche, observándolo ajustar la sensibilidad de su nueva pierna. Su tacto era clínico pero suave, algo que ella encontraba cada vez más desconcertante. Mi padre era médico. Él respondió, siempre decía que la curación era la vocación más alta. Sus dedos se detuvieron en la unión sintética donde se encontraba el metal. Su piel iridiscente cuando comenzó la guerra, pensé que los soldados necesitarían sanadores más que los civiles. La unidad de comunicación cobró vida con un crujido, dejándolos a ambos paralizados. Teniente Maxwell. Aquí al mando. Responda inmediatamente. Su posición ha sido comprometida. IED. Retírese a la base. Alfa, hostiles desconocidos se acercan a su ubicación. Tiempo estimado de llegada, 30 minutos. El rostro de Theo se endureció mientras corría hacia la pantalla táctica. Nos encontraron. O mi mando o el tuyo. Se giró hacia Axi. El conflicto era evidente en su expresión. ¿Puedes caminar? Necesitamos movernos. Mientras estaba de pie, probando su peso en la nueva extremidad, Alcy se dio cuenta de algo que la aterrorizaba más que el peligro inminente. No quería regresar con su gente. Después de experimentar algo que nunca había conocido entre los militares romanos, compasión sin propósito, bondad sin cálculo, ¿a dónde iremos?, preguntó. Laui se escabulló antes de que pudiera considerar sus implicaciones. La sorpresa de Theo ante su pronombre inclusivo dio paso rápidamente a la determinación. Hay un barranco a 2 kilómetros al norte. Podemos escondernos allí hasta que encontremos algo. Mientras recogían provisiones, sus manos se rozaron, enviando una corriente inesperada por el cuerpo de Alax. Sus miradas se encontraron y, en ese momento, algo tácito pasó entre ellos, algo que trascendió el deber de las especies y la guerra que los había unido. Salieron del puesto de avanzada justo cuando las primeras naves exploradoras aparecían en el horizonte, avanzando al unísono hacia la naturaleza alienígena. Unidos por las circunstancias y, cada vez más, por la elección, el barranco resultó ser más que una simple formación geológica. Era una vasta red de cuevas calentadas por respiraderos termales e iluminadas por hongos bioluminiscentes nativos que le recordaban a Alcy su hogar. Establecieron un campamento improvisado en las profundidades del sistema, lejos de los sensores indiscretos de los militares. El dispositivo de comunicación de Theo ocasionalmente crujía con órdenes de transmisión para devolver advertencias del mariscal de la corte. Declaraciones de que se le daba por muerto. En combate. Después del tercer día, lo apagó. No hay vuelta atrás, dijo con una sonrisa de arroz que no llegó a sus ojos. Has sacrificado tu posición. Tu futuro. Alcy observó con qué propósito. Theo guardó silencio un largo rato, atendiendo el pequeño generador de calor que mantenía la cueva acogedora para sus fisiologías. Ya no estoy seguro. Al principio, solo se trataba de salvar una vida. Ahora la miraba. Parecía como si viera más allá de los rasgos alienígenas. A algo más profundo. Ahora creo que se trata de demostrar algo, demostrar que hay otra manera de que no tengamos que ser definidos por esta guerra. La comunicación entre ellos mejoró. Diariamente, la planta traductora de Alax había empezado a adaptarse a los patrones de habla de Theo. Y él, a su vez, estaba aprendiendo lo básico de su lenguaje cristalino. Sus conversaciones se alargaron. Más profundo. Abarcando todo, desde la táctica. Doctrina hasta la filosofía desde la infancia. Recuerdos hasta sueños de paz física. La terapia continuó. Alcy se hizo más fuerte. Y más experta con su extremidad sintética. Las manos de Theo siempre profesionales. Al principio comenzaron a demorarse durante los ajustes. El contacto envió extrañas y placenteras sensaciones patinando por su sistema nervioso. Se encontró fabricando pequeñas fallas en la pierna biosintética. Solo para sentir su toque una noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro observándolos. Patrones fosforescentes en el techo de la cueva. Alcy se armó de valor. La gente no se toca casualmente, dijo. Su voz era cristalina en la cueva silenciosa. El contacto físico está reservado para la necesidad médica. O dudó. Patrones bioluminiscentes parpadeando con
un movimiento que su rostro no podía expresar. Teo incitó suavemente. Conexiones íntimas a aquellos que elegimos como compañeros de vida. Teo se quedó muy quieto. No. Sé. Lo siento si he sido inapropiada con la terapia. Me malinterpretas. Alcy dijo su mano de 6 dedos, tentativamente, buscaba sus 5 dedos. He empezado a anticipar tu tacto. Sus dedos se entrelazaban, alienígenas y humanos, diferentes pero de alguna manera encajaban. El simple contacto enviaba ondas de sensación a través del cuerpo de Alaxis. Su bioluminiscencia brillaba en patrones que delataban su excitación a cualquiera que supiera leerlos. Teo evidentemente lo hizo. Sus pupilas se retrasaron. Su respiración se aceleró. Alcy, no quiero malinterpretar esto. Es territorio inexplorado. Sí, asintió. Su mano libre recorrió los contornos de su rostro. Fascinada por la suavidad alienígena de su piel, pero no todo es exploración impulsada por el deseo de descubrir nuevos mundos. Lo que comenzó como una exploración tentativa se convirtió en un apasionado descubrimiento mutuo. Sus anatomías eran diferentes, pero complementarias de maneras que ninguno había anticipado. La suave fuerza de Teo combinaba perfectamente con la flexibilidad de Alaxis. Su bioluminiscencia respondía a su tacto creando patrones de luz que lo guiaban a lugares de placer. No sabía que existían sus suaves sonidos de deseo, traducidos perfectamente a pesar de sus diferentes biologías. Su unión trascendía lo físico. Era un desafío a todo lo que había dividido a su especie. Un testimonio de la posibilidad de conexión a través del golfo de la evolución. Y la guerra después, mientras yacían entrelazados. Teo trazó los patrones luminiscentes a lo largo de su brazo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó suavemente. Ahora hemos cometido un acto de revolución. Alcy respondió con la ley reyana. Soy una traidora según los estándares humanos. Tú probablemente vales lo mismo. Dijo con una sonrisa que aceleró su corazón. Ninguno de los dos notó el pequeño dron que flotaba en la entrada de la cueva. Sus sensores grababan todo antes, retirándose silenciosamente en la noche. El ataque se produjo al amanecer, cuando las características térmicas del sistema de cuevas eran más evidentes contra el frío. El aire matutino, cargas explosivas sacudieron las cámaras exteriores, enviando cascadas de piedra y polvo a través de la red tras ellos. Llegaron tropas humanas y reyanas en una operación conjunta sin precedentes. Traidores. Unir enemigos. Alcy observó con gravedad cómo reunían todos los suministros que podían. Su nueva pierna se formó impecablemente mientras huían adentrándose en el sistema de cuevas utilizando pasajes demasiado estrechos para perseguidores blindados. Están trabajando juntos para cazarnos. Teo se maravilló, horrorizado y divertido a partes iguales. Tal vez deberíamos recibir crédito por crear la primera cooperación entre especies en esta guerra. Su cooperación termina una vez que seamos capturados. Alcy respondió, para mi gente, las relaciones íntimas con una especie enemiga son punibles con la sección VIP pública. El rostro de Teo se endureció. Eso no está sucediendo, no. Mientras respiro, emergieron de las cuevas a una vasta cámara subterránea que ni los militares. La fuerza. Parecía saber que existían antiguas estructuras de piedra. Las estructuras sugerían que alguna vez estuvo habitada, quizás por la especie inteligente original de Próxima B9, extinta hace mucho tiempo cuando los humanos y los reaños llegaron para luchar por el mundo rico en minerales. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Teo, examinando sus menguantes suministros y no podemos escapar de ambos ejércitos indefinidamente. Los ojos facetados de Alax captaron el reflejo de una luz distante. Algo artificial que no pertenecía a este antiguo lugar. Señaló que no forma parte de las ruinas. La investigación reveló un acceso de mantenimiento a una operación minera automatizada que no pertenecía ni a fuerzas humanas ni rexanas, sino al Gremio de Comercio Galáctico, una entidad neutral que mantenía operaciones en mundos en disputa mediante estrictas políticas de no interferencia. El gremio emplea a todas las especies. Alcy dijo que la esperanza, iluminándola, iluminaba sus patrones bioluminiscentes. Podrían darnos refugio o al menos proporcionar transporte fuera del mundo, accediendo a... El mantenimiento del túnel requería la destreza de 6 dedos de Alaxi, combinada con el conocimiento de Teo sobre sistemas mecánicos universales, una síntesis perfecta de sus respectivas habilidades. Juntos descendieron al mundo estéril y eficiente de la automatización del gremio. Apenas habían sellado la escotilla de acceso tras ellos cuando cargas explosivas sacudieron la cámara que acababan de abandonar. A través de un sistema de monitoreo,
observaron con horror cómo las tropas humanas y rellanas inundaban las antiguas ruinas, destruyendo metódicamente todo en su búsqueda. No solo intentaban capturarnos. Teo se dio cuenta de que intentaban borrar cualquier evidencia de nuestra existencia. Una relación como la nuestra amenaza. La narrativa de diferencias irreconciliables que sustenta la guerra. Alaxi dijo que si los soldados tenían una nueva empatía entre especies, era posible, la máquina de guerra se descompondría. Teo terminó. Se abrieron paso a través de la instalación automatizada, evitando el ocasional dron inspector del gremio, hasta que llegaron a una pequeña bahía de transporte. Una lanzadera de carga esperaba programada para su recorrido habitual. Hacia la estación orbital del gremio, mientras se preparaban para abordar, las alarmas sonaron por toda la instalación en un monitor cercano. Observaron cómo la seguridad del gremio se enfrentaba a las fuerzas militares que habían violado el perímetro, invocando protocolos de neutralidad y exigiendo la retirada. Ahora o nunca, dijo Teo mientras ayudaba a Alcy a subir al transbordador. Su pierna sintética había comenzado a fallar debido al estrés. Los puntos de conexión se inflamaron por el uso excesivo. Al iniciar la secuencia de lanzamiento, las puertas de la bahía del transbordador sellaron inesperadamente. Un oficial de seguridad del gremio apareció en la pantalla de comunicación. Su especie es indeterminada. Bajo el equipo ambiental, salida no programada detectada. Identifíquense. Alcy y Teo intercambiaron miradas. Entonces, Teo dio un paso al frente. Buscamos santuario. Un humano y un rellano que han elegido la paz en lugar de la guerra. Las fuerzas militares conjuntas de ambas especies buscan ejecutarnos por esta decisión. El oficial guardó silencio durante un largo momento. Interesante. Finalmente, dijeron que el gremio mantiene una estricta neutralidad en el conflicto entre humanos y rexanos. Semana no. Pidiéndote que tomes partido en la guerra, Alcy intervino, te pedimos que reconozcas nuestro derecho a elegir. Tras otra pausa, esta vez más larga. Entonces, inesperadamente, el oficial rió. Un extraño sonido modulado a través de su traje ambiental. ¿Sabes? En 300 años estándar de servicio en la cofradía, esta es la primera vez que me encuentro con algo realmente novedoso. Espera a que te escolten. La bahía. Las puertas se reabrieron, revelando que no eran fuerzas militares, sino personal de seguridad de la cofradía. Fueron escoltados no a un calabozo, sino a los aposentos del comandante de la estación. ¿Qué crees que harán con nosotros?, preguntó Teo en voz baja mientras esperaban. La mano de Alaxi encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron en lo que se había convertido en un gesto de fuerza compartida. No lo sé, pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. La estación orbital colgaba como una joya sobre Próxima B9. Su brillante insignia de la cofradía era visible incluso desde la superficie en días despejados desde la plataforma de observación donde ahora se encontraban. Alcy y Teo observaban. Lanzaderas que van y vienen, un flujo constante de comercio que continuó a pesar de la guerra que azotaba el planeta. Habían pasado 6 meses desde su escape. 6 meses de informes, exámenes médicos e interminables preguntas del xenobiólogo del gremio, fascinado tanto por la pierna biosintética de Alax como por la compatibilidad fisiológica que permitió su íntima relación. El espécimen X-17 muestra una notable adaptación. Un investigador sixiano observó al examinar el último escáner de la pierna de Alax, donde la tecnología biosintética diseñada por Teo había comenzado a integrarse de forma más permanente con su biología rexana. Su nombre es Alcy. Teo corrigió firmemente después de meses de esto. Su paciencia para ser tratado como sujetos de investigación se estaba agotando. El comandante de la estación, un imponente andolano llamado Bes, despidió a los investigadores con un gesto de sus extremidades superiores. Deben perdonar su entusiasmo. Su situación no tiene precedentes en los registros del gremio. No vinimos aquí para ser estudiados. Alcy dijo que su traductor ahora está perfectamente calibrado para sus estados emocionales. Vinimos buscando santuario y lo has recibido, ¿ves? Replicó, pero seguramente comprendes el valor científico de tu unión. 2 especies en guerra durante 20 años, fisiológicamente compatibles para relaciones íntimas. Las implicaciones son significativas. Teo se acercó a Alcy, encontrando su mano en la parte baja de su espalda, en lo que se había convertido en un gesto habitual de apoyo. Las implicaciones son que esta guerra se basa en un odio fabricado, en lugar de una incompatibilidad real. Los ojos compuestos de Bes se movieron en lo que podría haber sido diversión. Precisamente por eso,
Ambos gobiernos han ofrecido importantes recompensas por tu captura. El gremio ha rechazado todas esas propuestas. Por supuesto, nuestra neutralidad es absoluta. La neutralidad no es lo mismo que el encarcelamiento. Teo dijo que hemos estado confinados en esta estación durante medio año. Protección, no confinamiento. Bess corrigió. Pero quizás sea hora de la siguiente fase. Camina conmigo. Siguieron al comandante por el paseo central de la estación, donde se encontraban seres de docenas de especies. Realizaban negocios, comían en cafés y seguían con sus vidas en paz. La coexistencia al fondo era una sección. A Thea y Alcy nunca se les había permitido entrar en una zona residencial. El gremio mantiene varios asentamientos autónomos. Bess explicó al acercarse a lugares donde quienes desean vivir más allá de las políticas de sus mundos natales pueden existir en paz, contribuyendo a las operaciones del gremio a cambio de protección y autonomía. Las puertas se abrieron para revelar una comunidad próspera, diferente a todo lo que ninguno de los dos había imaginado. Los humanos trabajaban junto con los reaños, junto con una docena de niños de otras especies, algunos claramente de ascendencia mixta, jugaban en jardines comunitarios. El aire estaba lleno de una cacofonía de idiomas, todos armonizando de alguna manera. Bienvenidos a Refugio V, dijo una de nuestras zonas autónomas más exitosas. Si decides aceptar tu nuevo hogar, la bioluminiscencia de Ela brilló con emoción. Hay otras parejas humanas rexanas aquí. 3 en este momento. Ves confirmado, junto con muchas otras combinaciones que alguna vez se consideraron imposibles. La guerra crea odios reflexivos extraños. El comercio, sin embargo, requiere cooperación. El gremio sabe desde hace mucho tiempo que sus gobiernos niegan que las diferencias entre especies sean obstáculos para la coexistencia cuando hay ganancias de por medio. Les dieron alojamiento. Con vistas al jardín central, un pequeño apartamento, pero diseñado teniendo en cuenta la fisiología de ambos. Esa noche, mientras estaban en su balcón privado, observando las luces de las naves que partían hacia mundos distantes, Teo tomó la mano de 6 dedos de Alax. No es lo que imaginé cuando te encontré en ese campo de batalla, admitió, pero yo no había imaginado nada de esto. La mano libre de Alax trazó la línea de su mandíbula, un gesto que se había vuelto íntimo, una abreviatura entre ellos en la filosofía reyana. Existe un concepto llamado Crex, el camino que solo emerge al recorrerlo. No había forma de predecir este viaje porque solo podía existir a través de nuestras elecciones. Poesía de un ingeniero de combate. Teo bromeó, acercándola más. Evolución. De un médica de combate, ella la contrarrestó. La bioluminiscencia ondulaba en patrones que él ahora reconoció como afecto debajo de ellos. En el jardín, un niño humano y un joven rexano jugaban a un juego híbrido que parecía incorporar elementos de ambas culturas. Su risa, una cálida y rotante, la otra como un cristal tintineante. Se fundía perfectamente en el aire reciclado de la estación. ¿Necesitan vernos, Alcy?, dijo de repente. No solo aquí, en este santuario, sino en todas partes, si otros supieran lo que era posible entre nuestra especie. Teo asintió lentamente. El gremio tiene redes de comunicación. La propaganda no solo funciona para la guerra, también puede funcionar para la paz. En los meses que siguieron, su historia fue cuidadosamente documentada y distribuida a través del gremio. Los canales comerciales comenzaron a difundirse. Parejas mixtas emergieron de sus escondites. Se plantearon preguntas tanto en las sociedades humanas como en las rexanas sobre la verdadera naturaleza de su conflicto, un año después de que Teo encontrara a Axi sangrando en él. Campo de batalla ante el que estuvieron juntos. La comunidad de Haven intercambiando votos en una ceremonia que honraba las tradiciones de ambos. Alcy lucía intrincados adornos de cristal que amplificaban su bioluminiscencia, mientras que Thea vestía el uniforme azul formal de su servicio médico, reclamado no como símbolo de lealtad militar, sino como recordatorio del juramento de sanación que los había unido. Lo sintético se vuelve real, susurró Alcy mientras completaban el ritual final, en referencia a su pierna, que ahora funcionaba tan perfectamente que era difícil distinguirla de su extremidad natural, y los enemigos se convierten en amantes, añadió Teo, demostrando que la humanidad no es solo un rasgo humano. En la superficie, las conversaciones de paz finalmente habían comenzado, tentativas, frágiles pero reales.
No importaba si su historia había sido un catalizador o una coincidencia. Lo que importaba era la verdad que habían descubierto en un campo de batalla donde uno había sido abandonado a su suerte y el otro había elegido salvar. Que la compasión podía superar cualquier diferencia y que el amor podía florecer en el suelo más improbable. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Halsey tomó la mano de Theo y la guió hacia su abdomen, donde apenas comenzaba a aparecer un leve pulso bioluminiscente, diferente a sus patrones normales. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender que los biólogos Zenobia habían teorizado que podría ser posible con la asistencia médica de Hild. Pero al ver la prueba brillando bajo su piel translúcida, comienza un nuevo capítulo. Dijo, su voz como música en el aire alegre, una nueva especie, susurró maravillado. Ni humano ni rexano, sino algo mejor que ambos, más allá de la ventana. Próxima B9 continuó su rotación. Las líneas de batalla, ahora inmóviles, las armas silenciosas en su lugar. Algo inesperado se había convertido en rutina. Un futuro que ninguno de los bandos había imaginado posible hasta que un alienígena herido, un humano y un médico eligieron la compasión sobre el conflicto, la sanación sobre el daño y el amor sobre las fáciles certezas de la guerra.